Bueno, es el momento de compartir la palabra, así que te invito a abrir ahí donde estás las Escrituras en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 6. Me olvidé los lentes, ¿me los podrían alcanzar? Miren, ahí están, para no pifiarle a los versículos. Gracias. Gracias. Entonces, capítulo 2, versículo 6, dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así que acá nos está desafiando, ¿no? Y creo que este es un mensaje para este tiempo de pandemia. La importancia de estar arraigados y sobreedificados, como hemos sido enseñados, bien relacionados unos con otros en estos tiempos donde nos estamos relacionando a través de las redes. Mientras la congregación funciona normalmente, hay un montón de actividades que te llevan al relacionamiento, y hoy estamos en un desafío particular. No hay grupos caseros presenciales, no hay reunión de jóvenes, no hay reunión de domingo presencial. Por eso está desafiándonos en este tiempo a encontrar nuevas formas de estar bien cimentados en la fe, bien arraigados unos con otros y sobreedificados. Así que de esto quiero que estemos hoy meditando acerca de la importancia de tomar la iniciativa para tener buenos relacionamientos, no decaer en nuestra forma de ser alimentados unos por otros, en la forma de ser, de estar relacionados unos con otros, sino que cada uno de nosotros es responsable de estar adecuadamente relacionado, adecuadamente edificado, siendo edificado y edificando a otros. Este pasaje sigue en el versículo 8 de una forma extraña, porque dice: nadie les engañe nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que nadie los engañe según filosofías y huecas sutilezas. Y dentro de este contexto nos está hablando del cuerpo de Cristo, de la importancia de estar adecuadamente relacionados. Y hoy es un tiempo donde hay mucho individualismo, muchas filosofías, mucha comodidad, todo automático, todo servido, pero requiere de un desafío especial para estar adecuadamente, venciendo ese individualismo, venciendo esa comodidad y buscando la comunión, buscando la edificación que Dios produce a través de nuestros hermanos. Porque dice: nadie os engañe en filosofías y en huecas sutilezas. Y dice después en el versículo 9: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando pensamos en toda la plenitud de Dios, no nos alcanza la mente en poder comprender la abundancia de la virtud de lo que nos está hablando, ¿no? Y dice que en Cristo habita corporalmente toda esa plenitud. Y cuando habla de corporalmente, habla de cabeza y de cuerpo, de cabeza y de cuerpo. La plenitud de la deidad habita hoy en cada uno de nosotros, en el cuerpo, habita corporalmente en medio nuestro toda esa plenitud de la verdad. Por eso dice en el versículo 10: y vosotros estás completos en Él. Yo quisiera que meditaras un poquitito sobre esto de estar completo en Él. Primero,
te deja esta reflexión: estás incompleto. Vos solo no sos suficiente. Vos solo no sos autosuficiente. No podés vivir aislado. Estás completo en Él. Y no estás completo en vos mismo solamente. Tampoco estás completo en tu aislada comunión con Dios. Tampoco estás completo. Porque la plenitud de Dios habita en Él. Y hoy Él es cuerpo y cabeza. Así que estás completo en la comunión con los demás. En la comunión con la cabeza y en la comunión con el cuerpo. ¿Por qué esto? Porque este es el diseño de Dios. El otro tiene lo que vos no tenés. Necesitas de la gracia que tiene el otro. No sos autosuficiente, no estás completo en vos mismo. Necesitas comunión con la cabeza y necesitas comunión con el cuerpo. Y ahí es donde encontrás esa plenitud de Dios, esa riqueza que Dios ha manifestado en este tiempo, que antes esa riqueza en gloria estaba todo en los cielos, pero ahora la ha ido depositando en todo el cuerpo. Toda esa riqueza, toda esa herencia que hemos recibido está completa porque el otro tiene parte de esa gracia que vos necesitás para vivir. Y vos necesitás tener comunión con el otro para estar completo. Claro, no es posible tener comunión con los hermanos de Rusia ni con los de la India. Esa plenitud se vive en la comunidad cotidiana, en la comunión cotidiana, porque la Escritura nos habla de la importancia de tener un mismo sentir, una misma forma de hablar. Y eso no se puede conseguir con los hermanos de todo el mundo. Eso se consigue con los hermanos con los cuales estás caminando juntos, con los que tenés un compromiso de comunión, con los cuales tenés un compromiso, tenés relaciones de pacto, de que vos estás bebiendo de Cristo para edificar a ellos y ellos están bebiendo de Cristo para edificarte a vos. Por eso necesitamos valorar la comunión, reconocer lo imperfecto, lo incompleto que somos y reconocer que toda esa gracia, toda esa riqueza Dios la ha repartido en el cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene una gracia diseñada por Dios para edificar al resto. Y por eso nos ha hecho vivir en armonía, en forma conjunta, porque ahí, en esa comunión, Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Así que te estoy animando a que busques comunión, a que busques edificación en el otro, que reconozcas tu incompletud, que reconozcas que no estás completo y que necesitas comunión con los demás. Y eso hoy requiere de que vos llames, que vos busques, que vos te relaciones por Zoom, por WhatsApp, en la medida que puedas, que nos visitemos, que con todos los cuidados, que nos encontremos, pero con esa actitud de búsqueda. Necesito nutrirme, necesito edificarme. Buscar personas crecidas espiritualmente que te pueden edificar, que te pueden formar, que pueden aportar esa palabra que hoy vos estás necesitando. Pero hay una iniciativa que tenés que tomar vos. Antes era fácil porque en las reuniones habían oportunidades de ir recibiendo en la comunión, en la charla, en la administración, ese tipo de edificación. Pero ahora requiere de que vos salgas a buscarla, de que vos te encuentres con el hermano que tiene palabra para vos, y requiere de que vos tengas ese ánimo y esa necesidad de buscar esa comunión, de buscar esa edificación. Porque en el versículo 16, también dentro de este contexto, nos está hablando lo mismo, ¿no? De no se dejen engañar, no sean engañados. Y acá habla en el versículo 16, no sean engañados por el legalismo ni por la superespiritualidad. Dice, nadie afectando la humildad y el culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no se ha visto,
Y dice acá, no se dejen engañar ni por el legalismo ni por la superespiritualidad. Encuentren, dice en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, y no haciéndose de la cabeza, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. Dice, no se dejen engañar por... dice acá, cuídense de moverse vanamente hinchados por su mente carnal. Y acá nos vuelve a decir la importancia de la comunión. Dice, vanamente, dice, no entreteniéndose en lo que no han visto, entreteniéndose vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de la cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose entre sí. La importancia de la comunión, dice, nutriéndose y uniéndose. Primero es nutriéndose, primero necesitamos ser edificados para producir esa unidad. Nutriéndose y uniéndose entre sí, dice, en la medida de que nos nutrimos y nos unimos entre sí, este pasaje dice, crecemos con el crecimiento que da Dios. ¿Cómo crecemos con ese crecimiento que da Dios? Crecemos por nuestra comunión con la cabeza, pero no es suficiente. Dice que el crecimiento, vos querés crecer espiritualmente, tenés que estar adecuadamente relacionado con la cabeza, pero también tenés que estar adecuadamente relacionado con los hermanos. Porque el crecimiento que da Dios viene de la cabeza y viene de la nutrición que producen las relaciones, las coyunturas y los ligamentos. ¿Cómo crecemos? Entonces, relacionándonos adecuadamente con el cuerpo. Estas relaciones comprometidas son las que me nutren. Y yo quiero acá darte una palabra de ánimo. Tu crecimiento es limitado. No podés crecer solo. Necesitas que otros te edifiquen, que otros te formen, que otros se relacionen con vos. Porque el crecimiento que Dios te quiere dar es el suficiente para que puedas edificar a otros. Dios no te va a dar más, no te va a dar todo. Te va a dar el crecimiento que Dios diseñó para que vos edifiques a los demás. Y te va a dar todo aquello que vos luego se los des a los demás. Tengo que reconocer mi limitación. Yo no voy a tener todos los ministerios, ni toda la gracia, ni todo el conocimiento. Tengo que reconocer que mi conocimiento va a ser limitado, mi aporte va a ser limitado, y necesito de la gracia que Dios ha puesto en el otro, del ministerio que Dios ha puesto en el otro. Necesito reconocer que mi comprensión de todas las cosas es limitada y necesito comunión para que el otro me ministre de la gracia que Dios depositó en el otro y juntos vayamos creciendo en este crecimiento que Dios produce en todo el cuerpo. Así que te animo, nutrite, relacionate, busca palabra de Dios en tu hermano, no te quedes aislado, no te quedes cómodo, salí a buscar comunión, salí a buscar palabra. Cuando te encontrás con un hermano, pregúntale, ¿qué palabra tenés para mí? ¿Qué tenés para edificar mi vida? ¿Hay algo que vos tengas de parte del Señor para poder edificarme,
Porque hay un montón de personas que están orando por vos. Hay un montón de personas que estamos comprometidos con vos. Estamos día por día intercediendo por la iglesia, por los miembros de la congregación, por esta comunión que tenemos. Y en esos que están orando por Dios, que están comprometidos por vos, Dios va a poner palabra. Está bueno que escuches mensajes por YouTube de todo el mundo, hay mensajes hermosos, pero la gente no te conoce, no está orando por vos. Necesitas que te edifiquen las personas que están llevando carga sobre tu vida. Seguir recibiendo de otros lados, pero no dejes de buscar esa palabra fresca de aquellas personas que están intercediendo, que están clamando, que están buscando palabra de Dios para edificar tu vida. Eso es lo que necesitamos desarrollar en este tiempo de búsqueda y de crecimiento espiritual. Porque ahí en Colosenses 3:12 termina con este pasaje mi predicación, pero quiero que tomes conciencia de que toda esta espiritualidad que tanto anhelamos, que tanto buscamos, se manifiesta justamente en las relaciones. Acá el capítulo 3 dice, busquen las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba. Porque nuestra vida está escondida en Cristo y se tiene que manifestar, dice versículo 3:3. Y después dice, es necesario que hagas morir lo terrenal, en el versículo 5, y habla de los grandes pecados. Y en el otro, en el 3:8 dice, pero también dejá estas cosas, la ira, el enojo, que a veces, esas cosas carnales que no son tan grandes como las otras, impureza sexual, fornicación, pasiones desordenadas, pero dice, dejá el enojo, dejá la ira, porque no te dejan crecer, esa actitud demandante no te deja crecer. Dice, dejá también todas estas cosas. Y dice en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Esa es la vestidura con los cuales los demás te tienen que ver, esa vestidura de Cristo, ese vestirte de Cristo, haciendo morir lo terrenal en nosotros, vestirnos de todas esas virtudes. Ese vestirnos es una actitud espiritual. Cuando me relaciono con otro, tengo que estar vestido de Cristo. Mi nexo con los demás no es mi carne ni mi mente, sino el Cristo que mora en mí. Y el Cristo que mora en mí se va a manifestar en esa relación y va a edificar esa vida. Así que te desafío a que te vistas de Cristo, para que los demás cuando se encuentren con vos puedan encontrar esa entrañable misericordia, esa misericordia que viene de las entrañas. No es una misericordia fingida, sino que es una virtud que Cristo pone en nosotros cuando nos damos cuenta de que no tenemos misericordia, que tenemos esa tendencia a enojarnos, a juzgar, a demandar, pero nos vestimos de esa entrañable misericordia. Y lo que el otro recibe, porque hice morir lo carnal en mí, lo que el otro recibe es a Cristo, esa misericordia no fingida, sino entrañable, que viene de mis entrañas. De benignidad, benignidad es ponerse en el lugar del otro. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. A veces tenemos que soportar cosas que nos cuestan en nuestra carne, pero justamente el Señor no nos demanda que nos quedemos con el paquete, sino que nos da provisión, no nos quedemos escasos, sino que nos da provisión para que aún esos casos, esas personalidades que nos cuestan, esas situaciones que nos cuestan, encontremos esa gracia que viene de Cristo para poder llegar al otro
que todo el mundo lo puede rechazar, que todo el mundo lo puede ver como una persona complicada, compleja, y que todos se pueden cruzar a la vereda de enfrente, pero que nosotros tenemos a Cristo, no nos cruzamos a la vereda de enfrente, sino que nos revestimos de esa benignidad, de esa misericordia, para poder llegar al que está necesitado, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja. Así que acá nos está clarificando de que muchas veces tenemos quejas, pero si tenés queja, dice, perdonándonos unos a otros de la misma manera que Cristo les perdonó a ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el versículo 15 dice, y así la paz de Dios gobernará en vuestros corazones. La paz de Dios gobierna nuestros corazones cuando soltamos, cuando perdonamos, cuando decidimos soportar, cuando decidimos vestirnos de Cristo, para que esa provisión nos ayude a amar, nos ayude a nutrir el hermano. Y ese es el diseño de Dios para que todos estemos completos en Él. Porque dice acá que a esa paz fuimos llamados en un solo cuerpo. No fuiste llamado a paz en tu corazón solamente, sino fuiste llamado a tener paz con tu hermano. Fuimos llamados a tener paz en un solo cuerpo. Y termina este pasaje diciendo, y sed agradecidos. Agradecido por la casa de Dios, por los hermanos con los cuales Dios me ha hecho habitar. No somos perfectos, estamos todos en un proceso imperfecto que necesitamos ser completados, pero de la cabeza viene un crecimiento que fluye en esas relaciones de pacto, donde yo busco de Dios para edificar a mi hermano y busco a mi hermano para que me edifique a mí. Amén. Te animo para que esta semana sea una semana de buen relacionamiento. Llama, busca, manda WhatsApp. No te quedes pasando la semana aislado, sino busca comunión, busca palabra de Dios en aquellos que están orando y que están intercediendo por vos. Porque Dios va a poner palabra, cada vez que vos vas a buscar, Dios va a poner palabra en aquellos que te aman y que están velando por tu vida. Amén. Quisiera terminar orando por esto. Creo que es un desafío particular en estos tiempos que requiere obediencia, que requiere una iniciativa, que requiere que pasemos a la acción, no solamente que nos quedemos como una palabra recibida, sino que requiere que lo concretemos en forma específica en esta semana. Amén, Señor, amén. Te damos gracias, Señor, porque nos hiciste habitar en un cuerpo. Señor, gracias porque en nuestra carne teníamos la pretensión de nuestra autosuficiencia, de nuestra supercapacidad para todos, para todo lo que tenemos que hacer, y en la medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta lo limitado que somos, lo limitado de nuestro aporte, pero lo imprescindible de nuestro aporte. Ayúdanos a reconocer la importancia de nuestro aporte, la gracia con la cual vos me dotaste para edificar a los demás, para que yo pueda fluir con libertad en lo que tengo y no anhelar lo que no tengo. Dame gracia para poder encontrar esa diferencia y para poder ministrar conforme al lugar que vos me pusiste en el cuerpo y desatar de ese crecimiento que viene de la cabeza, poder ser ese instrumento útil para edificar a los demás. Señor, y también ayúdanos a estar siempre aprendiendo, siempre valorando el aporte de otros,
que pueden edificar nuestras vidas. No teniendo en poco a nadie, Señor, sino sabiendo de que vos podés hablar a nuestro corazón a través de cualquier hermano, y ayudarnos a buscar esa comunión que tanto necesitamos para poder recibir esa paz que gobierne nuestros corazones, Señor, y que haya paz en medio de nuestras relaciones, para que no haya impedimento, para que no haya estorbo, y que la gracia de Dios siga edificando tu casa. Gracias por tu diseño, gracias por tu sabiduría. Nos gozamos y nos deleitamos en lo que vos has diseñado para nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos orando por vos. Los martes tenemos reunión de oración a las 8 de la noche, te invitamos. Y seguimos intercediendo para que este año sea un año de crecimiento, sea un año de expansión, que se quiten los estorbos, para que realmente la gracia de Dios se desate sobre esta hermosa congregación, y sigamos siendo edificados, que vuelvan aquellos que están apagados, que están apartados, y que la casa de Dios brille en medio de estas tinieblas por el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, Juanma, por compartir el mensaje. Vamos a tener el tiempo de ofrenda, pero antes quería hacer también este aporte que hizo Juanma, hacer mi contribución. Mientras Juanma leía el final de Colosenses 3:15, sentía en mi corazón que también parte de crecer como cuerpo, como iglesia, también es crecer en nuestro nivel de gratitud. Fíjate vos que en el 3:15 dice que estamos llamados a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Que la paz de Cristo gobierne. Y para eso termina diciendo, y sean agradecidos. Esto quiere decir que es necesario, es urgente que seamos agradecidos.